Buenas tardes a todos. Damos esta tarde el comienzo al programa formativo del curso 2024-2025 de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado. Lo iniciamos con el programa formativo, como hemos dicho, con la conferencia de la notarialización de la justicia jural de nacionalidad. Es un tema de gran actualidad para nosotros, que nos está ocasionando un poco problemas de despacho. Y esperemos que sea de su agrado y que sea el inicio seguro muy brillante de un nuevo curso académico de la cátedra. Muchas gracias a todos y le paso la palabra a don Andrés Rodríguez, que va a presentar a la ponente. Gracias. Muchas gracias, querida Presidente. Buenas tardes a todos los inscritos que alcanzan el número de 80 para esta primera sesión del programa formativo 2024-2025 de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado de Sevilla. Nos acoge una vez más amablemente el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía en su sede de Sevilla, en San Miguel, y tienen por delante un programa que comenzamos, que conocen ya, que esperemos que les satisfaga su interés tanto en cuanto a los ponentes como a los temas que vamos a abordar en las 4 ponencias. Hoy es la primera, la que se refiere a la notarialización de la justicia, en concreto las curas de nacionalidad, que nuestros colegas notarios nos habían señalado como uno de los temas de mayor interés en la práctica diaria de las distintas notarías. Como saben, durante la intervención de la ponente estará abierto el chat para quien quiera participar realizando preguntas o observaciones que administraremos al final de su intervención. La ponencia de hoy pues la imparte la doctora doña María Dolores Ortiz Vidal, que se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia y posteriormente se doctoró en la misma materia en Derecho en la Universidad de Zaragoza, en concreto en 2012. Ella se desempeña actualmente como profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Murcia, aunque su recorrido docente e investigador principal se ha centrado en el Derecho Internacional Privado hasta la fecha muy reciente. De hecho, en lo que se refiere a la investigación en esta materia, es autora de más de 40 publicaciones, entre ellas 2 monografías muy señaladas, y ha publicado recientemente un trabajo de mucho éxito, una obra colectiva editada por la prestigiosa casa Tirant Lublanc, sobre precisamente las juras y promesas de nacionalidad de los notarios, las notarías en España. Desde el punto de vista de lo que ahora se llama el liderazgo, la transferencia, pues ella ha sido relatora por España, por nuestro reino, del informe que se elaboró en el marco del proyecto europeo sobre libre circulación de documentos públicos en la Unión Europea. Se trabajó en inglés en coordinación con la Universidad de Verona y el programa e-Justice de la propia Unión Europea. Desde el punto de vista de la gestión, la doctora Ortiz Vidal pues, ha sido coordinadora del máster propio en Derecho de Familia y Derecho Hereditario de la Universidad de Murcia, de su Facultad de Derecho, y en este mismo centro pues, ha ejercido como vicedecana de calidad en el mandato de 2019 a 2023. Mira, pues tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al profesor Rodríguez Benot pues, la presentación y, por supuesto, la invitación para participar en este foro. Es para mí un honor estar hoy aquí. Al profesor Ornero Méndez por su siempre buena disposición y al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía por su acogida. Sin más dilación, pues procedo a exponer mi trabajo. La Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil ha supuesto la implantación de un nuevo modelo de registro civil, único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente. La entrada en vigor de la norma y de su novedoso sistema estuvo prevista inicialmente el 22 de julio de 2014. Sin embargo, como es sabido, la ley sufrió sucesivos aplazamientos y su vacatio legis se extendió hasta el 30 de abril de 2021. En concreto, su disposición final 10ª establecía que hasta su completa entrada en vigor, el Gobierno se reservaba la posibilidad de adoptar las medidas y los cambios normativos que estimara necesarios en los ámbitos relativos a la organización y al funcionamiento de los registros civiles. La situación trajo como consecuencia la aprobación de la Ley 6/2021 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley del Registro Civil. Y aquí interesa, la norma introdujo un nuevo apartado tercero en el artículo 68,
que posibilitaba que las declaraciones de voluntad relativas a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza y opción, así como su recuperación, conservación o pérdida, y las declaraciones de voluntad relativas a la vecindad civil, pudieran realizarse no solo ante el encargado del registro civil o funcionario diplomático o consular encargado del registro civil, sino también ante notario. Esta decisión debe valorarse positivamente, puesto que la acumulación de expedientes, debida en gran medida a la falta de medios materiales y personales de la que adolecen los registros civiles, podía demorar durante meses que el ciudadano extranjero fuera considerado a todos los efectos ciudadano español. La excesiva tardanza en la inscripción vulneraba el legítimo derecho a acceder a la ciudadanía española de aquellos emigrantes que ya habían acreditado cumplir todos los requisitos para ello. Como ejemplo, la no posibilidad de obtener una partida de nacimiento, lo que implica la no expedición del DNI ni del pasaporte español. Al contrario, la formalización de la jura y promesa de nacionalidad ante notario es más ágil y más rápida. Por este motivo, el notario emerge como un nuevo protagonista en el procedimiento de jura y promesa de nacionalidad, facilitando, en un marco de legalidad y de transparencia, la integración del ciudadano en la sociedad. Ahora bien, a este respecto, surgen dudas relativas a la práctica del procedimiento. Por esta razón, esta tarde quisiera reflexionar sobre 4 cuestiones. Primero, ¿qué notario debe declararse competente para practicar la jura y promesa de nacionalidad? Segunda, ¿en qué documento tiene que constar tal información? Tercera, si procede la inscripción en el registro civil y en qué términos. Y cuarta, sobre la incidencia de la libre circulación de documentos públicos en este escenario. Bien, comencemos. En primer lugar, cabe preguntarse qué notario en concreto resultará competente para practicar la jura y promesa de nacionalidad. En principio, parecería que el interesado podría elegir a cualquier notario a su conveniencia de los que ejercen la función pública notarial en nuestro país. Sin embargo, la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 22 de diciembre de 2021 ha determinado que las declaraciones de voluntad relativas a la concesión de la nacionalidad española por residencia únicamente pueden realizarse ante el notario del lugar del domicilio en España del solicitante que figure en la resolución de concesión. Por tanto, si el interesado reside, por ejemplo, en la calle Betis de Sevilla y así lo hizo constar en su solicitud de concesión de nacionalidad, solo podrá firmar su escritura ante un notario de Sevilla. Ahora bien, ¿y si el interesado hubiera cambiado de domicilio durante el proceso y el actual no coincide con aquel que figuraba en la resolución de concesión de la nacionalidad española? En este caso, el interesado deberá acreditar dicho cambio para poder justificar la competencia del notario del lugar en el que reside. En concreto, la instrucción mencionada señala que la aportación de un certificado de empadronamiento en el que se indique la antigüedad será prueba suficiente, porque le permitirá demostrar que el cambio de domicilio es anterior a la fecha de resolución positiva de concesión de la nacionalidad. En segundo lugar, la referenciada instrucción exige que la información relativa a la jura y promesa de nacionalidad conste en escritura pública. Ahora bien, previo a la celebración del acto, el interesado deberá presentar siempre, en todo caso, al notario la resolución de concesión de la nacionalidad española, cuya autenticidad se verificará a través del código seguro de verificación que figura en la propia resolución. Además, según la numeración del expediente, también se le podrá requerir, si procede, una copia auténtica del certificado de nacimiento o, en su caso, los originales del certificado de nacimiento y del certificado de los antecedentes penales del país de origen.
Pero de esta afirmación cabe recordar que no será necesario que el interesado aporte documentos vigentes en la actualidad, porque el momento en el que debieron estarlo se corresponde con aquel de la presentación de la solicitud de la nacionalidad española. Lo anterior hay que añadir que en función de las circunstancias personales y específicas del interesado, podría incrementarse el volumen de documentación que éste tiene que presentar al notario. Y en los supuestos en los que resulte exigible, el interesado tendría que aportar, entre otros documentos y solo a título de ejemplo, por razón de tiempo, un certificado de empadronamiento original y actual cuando se trate de menores de edad, el documento de identificación oficial de los representantes legales, si los hubiere, poder de representación del progenitor ausente, si solo comparece uno, o la tarjeta de residencia en España. La documentación para su consulta aparece detallada en el anexo 2 de la Instrucción de la Dirección General de 22 de diciembre de 2021, en la circular de la misma Dirección General sobre los trámites de jura e inscripción de la nacionalidad española por residencia de 5 de marzo de 2021 y en la Orden 1625/2016 de 30 de septiembre sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia. La documentación personal referenciada se incorporará a la escritura pública mediante testimonio, con la salvedad de aquellos supuestos en los que se indique expresamente que no es necesaria su aportación porque basta con su reseña y juicio de suficiencia por parte del notario, tal y como sucede con el poder de representación del progenitor ausente. Presentada la documentación, se celebrará el acto de jura y promesa de nacionalidad ante el notario, que presidirá el acto, y ante el emancipado o mayor de edad, que firmará el acta. En particular, si el interesado tuviera menos de 14 años, la mencionada instrucción advierte que no es necesaria la realización del juramento. Será suficiente con que sus progenitores, o en su caso sus representantes legales, acepten la nacionalidad concedida, determinen su nombre y apellidos y manifiesten la vecindad civil elegida. De contrario, si el interesado tuviera más de 14, pero menos de 18 años, la jura y promesa de nacionalidad sí debe celebrarse con él, asistido por su representante legal. En este caso, el acta será firmada por el propio interesado y también por su representante legal. Dentro de esta afirmación, cabe recordar que durante la celebración del acto de jura y promesa de nacionalidad, el notario tiene la obligación de informar al interesado de que los hijos sometidos a su patria potestad tienen derecho a optar a la nacionalidad española. El proceso finalizará con la escritura pública en la que debe constar la jura y promesa de nacionalidad por el interesado de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes, y solo en los casos en los que proceda, la renuncia a la nacionalidad anterior. La solicitud de determinación del nombre y los apellidos, de acuerdo con el modelo previsto en el anexo 1 de la citada instrucción. Manifestación de por qué vecindad civil opta, según lo establecido en el artículo 15.1 del Código Civil. En relación con este último elemento, la elección del interesado es importante, porque, como es sabido, su decisión condicionará la aplicación de la normativa civil, común o autonómica, a otros ámbitos de su vida, tal y como podría ser la sucesión hereditaria o su régimen económico matrimonial. Dicha escritura pública se apuntará asimismo una dirección de correo electrónico o, en su caso, de correo postal, para que desde la oficina del Registro Civil puedan contactar con el interesado y remitirle la certificación de su inscripción de nacimiento. En otro orden de cosas, pero relacionado con lo anterior, cabe traer a colación que, en virtud de lo establecido en el artículo 21.4 del Código Civil, la concesión de la nacionalidad española por residencia caducará a los 180 días siguientes a su notificación. De
este motivo, el interesado está obligado a presentarse en la notaría antes de su vencimiento. Ahora bien, cabe plantear, en el caso de que no acuda a la notaría, qué consecuencias jurídicas derivan de su no comparecencia. En principio, superado cualquier plazo de caducidad, no resulta posible el ejercicio del derecho por parte de su titular. La caducidad, como es sabido, extingue el derecho y la acción. Por consiguiente, el notario tendría que comunicar este hecho a la oficina del registro civil que corresponda, con la finalidad de que ésta dictara, en su caso, una resolución de caducidad de la concesión. Sin embargo, la citada instrucción mencionada al inicio de esta ponencia establece que existe la posibilidad de acompañar a la resolución de concesión de la nacionalidad de un justificante de notificación que acredite su realización en un plazo mayor al indicado, aunque no determina en qué supuestos. La justificación quedará unida y se acompañará a la escritura. En este caso, el cómputo del plazo de los 180 días empezaría a contar a partir del siguiente a la fecha que conste en el propio justificante de notificación. Pero hay que añadir que aun cuando como regla general un plazo de caducidad no podrá ser interrumpido por ninguna acción del titular, la instrucción sí permite que la solicitud de jura o promesa formulada ante notario suspenda el mencionado plazo de caducidad mientras se resuelve sobre la misma. En tercer lugar, cabe reflexionar sobre si procede la inscripción en el registro civil y en qué términos. El artículo 35 de la Ley del Registro Civil establece que los notarios, dentro de su ámbito de competencias, remitirán por medios electrónicos a la Oficina General del Registro Civil los documentos públicos que den lugar a asiento en el registro civil. Ello puede desprenderse que no cabe por parte del interesado la elección ad hoc de la oficina del registro civil. Además, el notario otorgante deberá remitir copia auténtica de la escritura y la documentación que en su caso se haya incorporado a ella a la Oficina General del Registro Civil para que el encargado practique su inscripción. Dicha remisión, según la propia ley, tiene que efectuarse de forma electrónica, pero no siempre es posible. Por este motivo, la referenciada instrucción permite también el envío mediante correo postal certificado. El encargado del registro civil, en el plazo de 5 días, procederá a la inscripción previa calificación de la competencia del notario, de la legalidad de las formas extrínsecas, lo que incluye el testimonio de los documentos que éste debe validar, y de la congruencia con los asientos del registro civil, tal y como podría ser la correcta expresión del nombre y los apellidos. Asimismo, el notario facilitará una cuenta de correo electrónico de la que sea titular, con la finalidad de que el encargado del registro civil pueda comunicarse con él. De esta manera, el encargado del registro civil podrá poner en conocimiento del notario los defectos puramente formales a los que se contraiga la calificación, si los hubiere, y también podrá solicitarle algunos de los documentos que debieron incorporarse a la escritura pública. En este caso, dicho plazo de 5 días se ampliará mientras el notario no envíe la documentación, quedando la inscripción en suspenso. No obstante todo lo anterior, hasta que el Ministerio de Justicia apruebe, mediante resolución de la Dirección General, la entrada en servicio efectiva de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del registro civil de forma íntegramente electrónica, el notario debe, literalmente, sobrevivir a esta fase transitoria de implantación progresiva. La fecha fin estaba inicialmente prevista para finales de 2023. Sin embargo, en el día de hoy, continúa la incorporación de datos al nuevo sistema informático. Esta realidad, el notario tiene que convivir con 2 leyes distintas,
La Ley del Registro Civil de 1957, basada en hechos secciones, y la Ley del Registro Civil de 2011, fundamentada en la creación de un registro individual. Sistemas informáticos, Inforec y Dicirec, además de libros manuscritos. Por consiguiente, a pesar de que la Ley del Registro Civil ha entrado completamente en vigor, esta no se aplicará en las oficinas hasta que existan condiciones de funcionamiento adecuadas y se dicte una resolución de la Dirección General para ordenar su puesta en marcha. Además, mientras no se apruebe el nuevo Reglamento de Desarrollo de la Ley del Registro Civil, se estará a lo dispuesto en la propia Ley del Registro Civil de 2011 y supletoriamente a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ello se suma lo ordenado en el Reglamento del Registro Civil de 1958, que no ha sido expresamente derogado por la disposición derogatoria de la Ley del Registro Civil de 2011. En relación con él, se aplicarán las normas procedimentales que no afecten a la estructura y a la organización del registro civil, siempre que no se opongan a la Ley del Registro Civil de 2011, a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de aplicación supletoria, ni a otra norma de rango legal que haya regulado o regule con posterioridad a la resolución de la Dirección General de puesta en marcha algún aspecto que colisione con lo previsto en el citado reglamento. Tanto, en lo que atañe a las juras y promesas de nacionalidad realizadas ante notario, se produce un doble tratamiento de la operativa práctica. La instrucción de la Dirección General de 16 de septiembre de 2021 así lo evidencia. Las oficinas que tengan implantado Dicirec, el notario remitirá el documento al sistema de tramitación de los expedientes y desde ahí se trasladará a la oficina del Registro Civil para su inscripción, sin que sea necesario que el interesado comparezca ni se preocupe por ninguna otra gestión. Prueba de ello es que se le avisará de la disponibilidad de la certificación de nacimiento y de la certificación de nacionalidad mediante correo electrónico y podrá acceder a ellas a través de la página web del Ministerio de Justicia. Posteriormente, el interesado podrá pedir cita, como cualquier otro ciudadano español, a la Dirección General de la Policía para solicitar su DNI o su pasaporte. Al contrario, en las oficinas que todavía no tienen implantado Dicirec, el notario enviará dicha documentación por correo postal certificado con acuse de recibo. En la oficina calificarán la escritura otorgada ante notario y, si procede, se extenderá el asiento o asientos. En último lugar, cabría analizar si los documentos notariales otorgados por notario español y las certificaciones de nacimiento y de nacionalidad expedidas por el encargado del Registro Civil Español pueden ser reconocidas como tales en los Estados miembros de la Unión Europea. Ir en otro país de la Unión Europea es cada vez más común y por ello el ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión se ha vuelto cada vez más frecuente. No obstante, los ciudadanos europeos se enfrentaban a trámites burocráticos excesivos a la hora de presentar documentos públicos en otro Estado miembro. A fin de agilizar este procedimiento, el Reglamento 2016/1191 ha establecido un marco jurídico más sencillo, eliminando la necesidad de múltiples legalizaciones y simplificando los requisitos de traducción. En virtud de este reglamento, la Unión Europea pretende alcanzar dos objetivos. Uno es reducir la incertidumbre jurídica, el coste y la duración del procedimiento de presentación de documentos públicos. Otro es proporcionar las salvaguardias necesarias para prevenir el uso de documentos públicos falsificados en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea.
El reglamento se aplica desde el 16 de febrero de 2019 a los documentos públicos expedidos por la autoridad de un Estado miembro, conforme a su derecho nacional, que hayan de ser presentados ante la autoridad de otro Estado miembro. Eso sí, con las particularidades que se detallarán más adelante. Dentro de esta afirmación, el primer paso consiste en determinar qué documentos son públicos a la luz del reglamento y qué autoridades pueden expedirlos. Bien, a los efectos del reglamento, el artículo 3.2 establece que son autoridades públicas de un Estado miembro o cualquier otra entidad que actúe con carácter oficial y esté autorizada en virtud del derecho nacional para expedir o recibir un documento público al que se aplique el presente reglamento. De ello se desprende que, a los ojos de esta norma, los encargados del registro civil y los notarios españoles ostentan la categoría de autoridad. Por su parte, respecto del concepto documento público, el artículo 3.1 del reglamento proporciona un listado cerrado de los que pueden catalogarse como tales. Lo que aquí interesa, se consideran documentos públicos, certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados y también las actas notariales. En particular, la inclusión de las actas notariales en este listado cerrado puede plantear problemas de calificación, tal y como ha puesto de manifiesto la profesora Pilar Diago. Se debe a que el concepto de acta notarial no ha sido definido en la norma y el significado que recibe es distinto en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro. En este contexto, la profesora Diago advierte que en el ordenamiento jurídico francés, acte equivale a documento notarial. Por el contrario, en nuestro ordenamiento jurídico, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Notariado, el acta notarial se corresponde con un único documento, cuyo contenido, según la ley, tiene por objeto la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios o calificaciones. Esta situación, atendiendo a la literalidad del precepto, cabría preguntarse: ¿únicamente las actas notariales españolas podrían ser objeto de libre circulación al amparo del reglamento? Siguiendo la línea de pensamiento marcada por la profesora Diago, más allá de la letra de la disposición, del espíritu y de la finalidad de la norma, cabe deducir que todos los documentos notariales españoles cubiertos por el ámbito material del reglamento deben ser objeto de libre circulación, para poder equiparar nuestro ordenamiento jurídico al de los demás Estados miembros de la Unión Europea. También hubiera sido deseable que la versión española del reglamento hubiera recogido el término documento notarial para evitar confusiones. Por su parte, en cuanto al ámbito material, cabe plantear si cualquier documento expedido por la autoridad de un Estado miembro, de acuerdo con su derecho nacional, podría enmarcarse en el ámbito de aplicación del reglamento. La respuesta es que no. La norma se refiere expresamente a aquellos documentos públicos que encajan en la definición autónoma dada, con la limitación, aquí está la clave, de que su principal objetivo sea establecer uno o más de los siguientes hechos. Pídanme que los lea. Nacimiento, que una persona esté viva, defunción, nombre, matrimonio, incluida la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil, divorcio, separación judicial y anulación del matrimonio, unión de hecho registrada, incluida la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada, cancelación del registro de una unión de hecho, separación judicial o anulación de una unión de hecho registrada, filiación, adopción, domicilio o residencia, nacionalidad y ausencia de antecedentes penales,
siempre que los documentos públicos al respecto sean expedidos al ciudadano de la Unión por las autoridades del Estado miembro del que tiene la nacionalidad. Como se puede observar, el listado que en este caso proporciona el reglamento en su artículo 2.1 es también cerrado, al igual que sucedía con la definición de documento público. Lo que aquí interesa, la escritura de jura y promesa de nacionalidad y las certificaciones relativas al nacimiento y a la nacionalidad se integran en el concepto autónomo de documento público. Trae como consecuencia que todos los documentos mencionados, así como sus copias certificadas, quedan exentos de toda forma de legalización o trámite similar. El reglamento, para con los documentos indicados, no solo suprime la legalización, la apostilla y cualquier otro trámite similar, sino que además no incluye ningún otro procedimiento de autenticación distinto. Por tanto, considera que tales documentos son igualmente auténticos, con independencia de que se hayan expedido por la autoridad del Estado miembro de origen o por la autoridad del Estado miembro de recepción, lo que refuerza el principio de confianza mutua. Este postulado, el interesado podrá presentar y hacer valer su escritura de jura y promesa de nacionalidad otorgada por notario español y sus certificaciones de nacimiento y de nacionalidad expedidas por el encargado del Registro Civil Español sin necesidad de superar el trámite de la legalización o similar. Documentos notariales españoles y las certificaciones de los asientos practicadas por el encargado del Registro Civil Español no serán tratadas en otros Estados miembros como decisiones procedentes de un país tercero. Ahora bien, ¿hasta dónde alcanza la autenticidad de los documentos mencionados? El reglamento señala en varias disposiciones que las autoridades de un Estado miembro no se verán obligadas, en ningún caso y en ninguna circunstancia, a expedir documentos públicos que no existan en virtud de su derecho nacional. La autenticidad de sus documentos públicos no se extenderá al reconocimiento de un Estado miembro de los efectos jurídicos relativos a su contenido. Por consiguiente, el reglamento diferencia, respecto de un mismo documento público, la producción de efectos jurídicos relativos a su contenido y la generación de aquellos vinculados a su autenticidad, operando únicamente sobre este último extremo. De esta perspectiva, la autoridad del Estado miembro de recepción aceptará como verdadera la autenticidad de la firma, la calidad en la que ha actuado el signatario del documento y la identidad del sello o timbre que figure en el mismo. En ningún caso la autoridad del Estado miembro de recepción verificará ni validará el contenido del documento público autorizado. Por tanto, la autoridad competente del Estado miembro de recepción podrá rehusar los efectos que se pretenden conseguir con estos documentos si no satisfacen los requisitos de derecho internacional privado previstos en su ordenamiento jurídico interno. Y las cosas, el reglamento garantiza la libre circulación de documentos públicos auténticos que son exigibles para poder acceder a un derecho, tal y como podría ser la solicitud de una prestación social, la recepción de un servicio, la cumplimentación de un trámite de extranjería o nacionalidad, o si procede, el ejercicio del derecho de voto. Además, el reglamento, en un ejercicio de compromiso con la libre circulación de los documentos públicos entre los Estados miembros, apuesta no solo por la exención de la legalización o trámite similar y por la simplificación de los trámites relativos a las copias certificadas, sino también por la ayuda a la traducción a través del uso de impresos estándar multilingües. Lo que aquí interesa, el ciudadano podrá presentar su certificado de nacimiento y el impreso multilingüe que lo acompaña ante las autoridades de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin necesidad de soportar la traducción del documento. En este escenario resulta posible afirmar,
sin temor a equivocarnos, de que el reglamento cumple el primero de sus objetivos: reduce la incertidumbre jurídica, el coste y la duración del procedimiento de presentación de documentos públicos, beneficiando con ello a los ciudadanos de la Unión Europea. Por su parte, atendiendo al segundo de los objetivos que pretende alcanzar el reglamento, cabe preguntarse si las salvaguardias que introduce la norma son suficientes para prevenir el uso de documentos públicos falsificados en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. En lo que interesa a la presente intervención, si la autoridad del Estado miembro ante la que se presenta el documento público o su copia certificada tiene fundadas dudas sobre su autenticidad, podrá ponerlo en conocimiento de la autoridad que expidió el documento o copia autorizada o de la autoridad central, que en nuestro país se corresponde con la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Lo hará a través de la plataforma informática Sistema de Información del Mercado Interior. Ahora bien, cabe recordar que la duda razonable sobre la falsificación o alteración del documento público o de su copia certificada solo podrá referirse a la autenticidad de la firma, a la calidad en la que haya actuado el signatario del documento o a la identidad del sello o timbre. Al respecto, cabe señalar que en el marco de la Unión Europea, la presunción general de autenticidad de algunos documentos públicos, acompañada del sistema de cooperación entre autoridades que prevé el reglamento, para los casos en los que surjan dudas sobre la autenticidad del documento, debe ser una realidad aceptada por todas las autoridades de los Estados miembros y debe valorarse positivamente, porque otorga beneficios tangibles a los ciudadanos y respeta los principios fundamentales de libre circulación de ciudadanía de la Unión, confianza mutua de las autoridades públicas, de las autoridades de los Estados miembros y seguridad jurídica internacional. Todo lo referido hasta aquí se puede concluir que la introducción del nuevo apartado tercero del artículo 68 en la Ley del Registro Civil debe valorarse positivamente, porque la práctica de jura y promesa de nacionalidad ante notario agiliza el procedimiento, lo que sin duda beneficia al solicitante que ya ha acreditado todos los requisitos para poder acceder a la ciudadanía española. De este postulado, el notario se consolida como un referente de confianza, garantizando que cada jura se realice conforme a la ley y con el respeto a los derechos de los interesados. En esta ceremonia, el notario no es solo un testigo, sino un actor que contribuye a fortalecer el vínculo entre el ciudadano y su nuevo país. Ahora bien, se han planteado interrogantes sobre la práctica del procedimiento. A este respecto, se concluye que en este marco únicamente es competente el notario del lugar del domicilio en España del solicitante que figure en la resolución de concesión de la nacionalidad española por residencia. La jura y promesa de nacionalidad debe constar en escritura pública, debiendo el notario otorgante remitir copia auténtica de esta a la Oficina General del Registro Civil, a los efectos de que el encargado del Registro Civil practique su inscripción. De esta afirmación cabe señalar que muchos de los notarios de nuestro país están obligados a soportar un doble tratamiento de la operativa práctica, porque el proceso de implantación del nuevo sistema informático DICIREC todavía no ha finalizado. La situación debe valorarse negativamente porque son muchos los notarios que tienen que operar en el ejercicio de su actividad profesional con libros manuscritos, 2 sistemas informáticos y 2 leyes distintas del registro civil, lo que da cuenta de la complejidad a la que se enfrenta. En el marco de la Unión Europea, en virtud de lo establecido en el Reglamento 2016/1191, el ciudadano podrá presentar y hacer valer su escritura pública y los certificados de nacionalidad y de nacimiento, así como el impreso multilingüe que acompaña a este último, ante las autoridades de otro Estado miembro de la Unión Europea, sin necesidad de superar el trámite de la legalización
ni como regla general la traducción del documento. En particular, los 3 documentos tendrán en los demás Estados miembros la misma autenticidad que el documento público nacional equivalente. Esta situación debe valorarse muy positivamente por 2 razones. La primera es que la libre circulación de documentos públicos en situaciones transfronterizas preserva los principios de la Unión Europea de confianza mutua y de seguridad jurídica internacional. La segunda razón es que otorga ventajas a los ciudadanos, en concreto, la reducción y la simplificación de los costosos trámites administrativos que se generan en este ámbito, especialmente los de carácter temporal y económico. Me gustaría terminar haciendo referencia a una realidad que, a la luz del avance de la legislación, es cada vez más cierta. La función notarial es esencial para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica, tanto en el tráfico interno como en el tráfico internacional, focalizado en las operaciones transfronterizas dentro de la Unión Europea. Muchas gracias, Isabel. Enhorabuena por la brillante, clara, precisa, efectiva ponencia de que acabamos de disfrutar y esperamos que podamos verla pronto publicada como un número más de la colección Cuadernos de Derecho. Tendremos que administrar ahora el chat. Si hay alguna pregunta, voy a invitar al profesor Mero Méndez a que suba, si está amable, para que más mucho de informática que yo, para poder decir si tenemos alguna pregunta del chat. De tanto, por curiosidad, no sabemos nada del desarrollo pendiente de la normativa del registro civil, ¿no? En el famoso reglamento. No, no sabemos nada. Ni la instrucción de la Dirección General. Todo sigue pendiente, está paralizado, no hay noticias. Sí, si me permiten comentarle que, como bien ha dicho la ponente, haciendo ahí la enhorabuena por la magnífica y gran exposición, le quería comentar que ciertamente sí que aquí que tengo compañeros, por así decir, compañeros mártires en la sala, sí que verdaderamente en ocasiones es una labor de supervivencia. Porque, bueno, de todas maneras también hay que reconocer que el iniciar una competencia y una fase de relación con una institución como es el registro civil, con la que no teníamos esa relación tan directa, pues yo siempre digo que lleva un periodo de adaptación y debo poner la buena voluntad por ambas partes, ¿no? Pero sí es cierto que, a pesar de la asistencia de la inscripción, luego también salió a circular, acerca, claro, todo lo que habían puesto de manifiesto, digamos, distintos criterios interpretativos, pues de incorporación de una serie de documentos que técnicamente no se solicitan en la inscripción, no se solicitan en la circular. La comunicación por ese correo que hacemos constar todos los notarios en el documento de Julia, cuando decimos que nos comuniquen, normalmente no suele haber esa comunicación por correo, y yo de broma, pues cuando vienen a la Junta de Nacionalidad les digo, tengo mucha paciencia porque esto funciona todavía casi a través del Pony Express, porque las comunicaciones también llegan, pues sin ir más lejos, lo que estaba comentando, hoy me ha llegado a mí una comunicación de una acusación de retiro solicitando una tramitación que no se puede solicitar, o sea, que no la puede tramitar el notario, y que directamente, además, que la interesada había ido allí, con lo cual ella había a recoger su escritura ya con su DNI, y decía yo, pero bueno, ¿cómo puede tener el DNI ella si me acaban de notificar hoy que no se le va a dar? Entonces, claro, eso sí que retrasa el proceso, ¿no? Y en otros registros que están, bueno, ahora es cierto que, por ejemplo, en el tema de obtención de certificaciones online y demás, de determinados registros muy ágiles, y a día de hoy, complicaciones que se nos presentan para nosotros a día práctico, por ejemplo, el acreditar una inscripción de unas capitulaciones, aun teniendo todos los datos y demás, pero la escritura pues no traía los datos de inscripción. Ahora, con la consulta que hacemos al registro civil a través del entorno, sino nuestro,
temáticamente es muy ágil y ya esas pegas que se le ponen a la escritura, no acredita los datos de este ya son las menos. Claro. Sí es cierto que es esta dificultad que tenemos de... Es la espera claro, hasta que termine ese proceso que yo creo que va a funcionar muy bien y que va a ser realmente útil. Pues ahora este periodo claro, que es transitorio, sí, lo que por eso con esas revisiones, cuando ya el notario está acostumbrado a hacer las comunicaciones prácticamente todas telemáticamente, remisión de notificaciones que se tienen que hacer muchas de ellas ya, comunicaciones, pues yo qué sé, VPO, comunicaciones con distintos organismos, incluso de la Junta de Andalucía y a través del registro telemático. Y entonces, claro, un poco más que actuar, porque en el ámbito, o sea, nosotros nos relacionamos como hay una competencia territorial, y es curioso que esa competencia territorial, que es bastante excepcional en el ejercicio de la función pública notarial, se rompe en otras ocasiones, pero en casi todas las competencias que nos atribuyó la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Posterior de Desarrollo, han introducido ese elemento de conexión por entender que hay una función de jurisdicción voluntaria y que todos los notarios somos iguales y que, por tanto, hay que hacer por así decirlo, un reparto equitativo, un criterio más parecido al de reparto que tienen los jueces. Entonces, normalmente para el tema de la cura de nacionalidad te toca siempre el mismo registro porque es el registro al que tú remites el de tu localidad. Y entonces, si no lo tienes informatizado, que en este caso, pues, en Capital, por ejemplo, que no lo está todavía seguimos con las comunicaciones por correo postal y... Claro, en Murcia sí que está bastante avanzado. Sí, tengo un tip porque la decana de Murcia además, y la verdad que va muy ágil. Y en muchas cuestiones la región de Murcia va muy... también, claro, las dimensiones de la comunidad influyen, ¿no? A la hora del volumen de digitalización. Pero es cierto que... Y la experiencia que ella nos reportaba y demás es muy positiva. Sí. Allí están contentos del funcionamiento porque mucho más ágil, claro. Claro, el famoso boletín rosa, que eso desaparece. Y bueno, pues la verdad, todavía no coordina con la realidad actual, no es lo que estamos acostumbrados a los tratamientos telemáticos. Y vamos a ver que la posibilidad de algunos tratamientos telemáticos y te ves a la señora que llega allí antes que la carta que estamos dando aquí. Pero bueno, la idea es subsanar todo eso cuando se supere esta etapa, que bueno, tampoco sabemos lo que durará, pero ya lleva pues, cerca de un año de retraso. Pues el chat lo único que estamos recibiendo son felicitaciones a la ponente, de otra manera, por la excelente presentación que ha llevado a cabo. Si no hay ninguna otra intervención, pues quiero informarle antes de por levantada la sesión, nuestra presidente, en breve se publicará en el canal de YouTube del Colegio Notarial de Andalucía la grabación de esta sesión. Próxima la tenemos, si recuerdan en el programa, el día 12 de diciembre, siempre a las 7 de la tarde, jueves, y la va a impartir don Álvaro Delgado Tullós, que es notario de Palma de Mallorca, y versará sobre el análisis de la documentación a efectos de registro en España de las sucesiones de estados internacionales, más en particular en lo que se refiere al certificado de registro de actos de última voluntad, que tanto pone la práctica en la causa. También le informamos de que la colección Cuadernos de Denis, que tiene origen en el programa formativo, como el que hoy iniciamos, pues vaya por los 6 números. Los últimos publicados han sido los de los profesores Barragores y de don Javier Serrano, notario de Barcelona. Estamos trabajando también con el colegio para poner en marcha la página web, con un enlace de la cátedra a la página web del Colegio de Andalucía. Y bueno, simplemente agradecerles de nuevo su participación. Devuelvo la palabra a nuestra presidenta. Dar la enhorabuena por la brillante exposición a la ponente de esta tarde y cerrar la sesión de esta tarde. Pues hemos aprendido mucho entre todos, dándole las gracias por su asistencia y esperándole en la próxima sesión, ya en el mes de diciembre, que ha anticipado don Andrés Rodríguez Benot. No sin antes darle gracias también a don Andrés y a don César Romero, sin los cuales, pues, evidentemente esta cátedra no sería posible.
Gracias y buenas tardes.